Buenas noches. Volvemos a encontrarnos nuevamente vía streaming por segundo año consecutivo, esta vez para dar inicio a la 7ª edición de Encuentro Asunción, con el lema Yo, tú, nosotros, el desafío de construir. Partiendo del yo, queremos todos juntos aprovechar las circunstancias que este periodo de pandemia ha puesto en medio nuestro. Deseamos seguir generando espacios de encuentro que sean fuente de bien para muchos, para todos nosotros. Al igual que el año anterior, les invitamos a hacer un recorrido a lo largo de todo este 2021, que además del encuentro que nos cita hoy, contará con un segundo momento en el cual hablaremos de una de las formas más significativas de construcción y crecimiento, la educación, para en un tercer momento dialogar sobre la responsabilidad individual y comunitaria que tenemos para hacer crecer un pueblo, para crecer como pueblo. Tenemos una enorme riqueza en cuanto a ideales y raíces culturales que en este último encuentro deseamos mirar particularmente a partir de la guaraña, esa creación que José Asunción Flores la definía como escrita por y para su pueblo. Desde esta riqueza, recomenzar con esperanza y reconstruir a pesar de las vicisitudes. Pero hoy estamos aquí para conocer a algunos amigos que han llamado particularmente nuestra atención en estos meses por la creatividad y la solidaridad con la que han respondido a las circunstancias que nos ha tocado atravesar a todos. Con el pequeño auditorio que hoy nos acompaña, con ustedes desde casa y con nuestro amigo Cristian Cantero de Encuentro Asunción, les damos la bienvenida e iniciamos este nuevo encuentro. Estábamos acá en casa viendo también el noticiero y ahí nos dimos cuenta de lo que estaba pasando los familiares de los internados por COVID en las afueras de los hospitales, de los escasos recursos que tenían, que en el afán de conseguir medicamentos. Creo que Paraguay tiene un corazón solidario, solidaridad ciudadana que salva vidas. Bueno, que esto se hizo viral, no paró, cada día es más grande, seguimos recibiendo un montón de donaciones, de gente que nos contacta queriendo ayudar, ya sea con Hay que rendir homenaje a todos los héroes del blanco, este personal sanitario que está aquí. Yo creo que la solidaridad ciudadana se necesita en todo el país. Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Encuentro Asunción 2021. Protagonistas, una mirada de esperanza, es el tema que nos congrega esta noche. Para eso recibimos a dos protagonistas de esta época que estamos viviendo, una época dura ciertamente, la realidad nos interpela permanentemente, estamos delante de una situación difícil para todos. No obstante, estos amigos que hoy nos acompañan tienen una mirada diferente sobre la realidad, nos ayudaron a mirar de una manera diferente esta realidad. Por eso hoy damos la bienvenida primero a Nacho Mazzulli. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto. Buenas noches. También nos acompaña hoy la doctora Nancy Fleitas desde Villarrica. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Encantada de estar con ustedes. Muy bien, y justamente como decíamos, lo que nos mueve hoy es justamente conocer un poco más de lo que también les mueve a ustedes, porque obviamente, como decíamos, estamos en un tiempo en el que la realidad ciertamente nos interpela. O sea, permanentemente estamos viendo gente que sufre, gente que padece necesidad. Y delante de esta situación, delante de esta realidad, uno busca respuestas. Y vemos que hay personas como ustedes que de alguna manera han dicho presente, o sea, dijeron yo, ¿verdad?, a esto que se nos presenta. Entonces, primero queremos saber, obviamente, qué es lo que les motivó a ustedes primero a hacer lo que hicieron
En tu caso, Nacho, este formidable emprendimiento de solidaridad que ya es conocido por todos, ¿qué es lo que te movió a vos, en primer lugar, a hacer estas cosas que haces? Bueno, la verdad que lo primero que a mí me movió a empezar esta red solidaria fue ver la necesidad que había. De hecho, que ni siquiera fue pensando en crear una red solidaria, en decir vamos a crear una organización, nada, ¿verdad? Fue ver en el noticiero un día lo mal que estaban pasando afuera de los hospitales y decir en casa con mi mamá, vamos a hacer algo para ayudar a esta gente, ¿verdad? No podemos desentendernos, no podemos no hacer nada. Y así fue que a ella se le ocurrió empezar a cocinar platos de comida. Y empezamos así, llevando 30 platos de comida a los familiares de los pacientes internados por COVID que estaban afuera del INERAM. Y ella se fue al súper ese día, compró las cosas, cocinamos en casa y a la noche cuando nos fuimos a llevar vimos por primera vez la situación en la que estaban y fue un golpe duro de realidad porque de repente nosotros al estar así en nuestras casas no podemos interpretar realmente cómo están ellos ahí. Están en pésimas condiciones, son personas que dejaron de lado su trabajo, su casa, un montón de cosas porque el hospital exige a ellos que se queden ahí afuera para conseguirle los medicamentos que ellos pueden pedir para su familiar que está internado. Y vos veías que estaban ahí muchos sin comer, dejando de lado su higiene personal, un montón de cosas y dormían así acostados en el suelo, ¿verdad? Entonces dijimos, no, nosotros tenemos que seguir ayudándoles, seguimos y la gente al ir viendo lo que hacíamos se fue sumando poco a poco hasta que se creó una red solidaria enorme. Qué bueno. Bueno, y en el caso de Nancy, ella es de las personas que están en la primera línea de esta situación. Ella es médico pediatra en el Hospital Universitario Espíritu Santo de la ciudad de Villarrica. Desde ahí, Nancy también nos cuenta un poco qué es lo que, o mejor dicho, cómo lo vivió este tiempo, digamos, de pandemia, ahí en la primera línea, sobre todo viendo esa situación, ¿verdad?, que tener a las personas que sufren ahí delante tuyo, Nancy. Y bueno, muy buenas noches. Entonces, mira, lo que a mí me motivó, yo no puedo negar lo que prácticamente soy y lo que es parte de mi historia, ¿verdad? Un poquitito contarte que hace aproximadamente 29, 33 años por ahí que me recibí de médica a los 23 años, ¿verdad? Y desde un principio tenía ese deseo de ayudar a las personas, por eso elegí esta vocación de dedicarme a la profesión de médica, ¿verdad? Pero en el curso de mi vida aconteció que mi hermana falleció en forma trágica y atrás de esa tragedia yo me encontré así en forma imprevista absolutamente con un carisma a través del rostro de unos colegas médicos, enfermeras que trabajaban conmigo, ¿verdad? Y que me fue envolviendo, así como que lentamente me fue envolviendo este carisma, ¿verdad? Hasta hacerme descubrir verdaderamente aquello que realmente yo quería, que era como una masa amorfa, te voy a decir, era un bien para el otro, pero se me fue desvelando lentamente, poco a poco, ¿verdad? Entendí que el gozo de mi corazón está en valorar a la más minúscula persona y en brindarle toda mi apertura y hacer todo lo que puedo verdaderamente por la necesidad de ese otro. Allí radica mi verdadera alegría, vamos a decir. Eso es lo que verdaderamente me motivó, el hecho de secundar esto que me encontré y que fue educando lentamente mi humanidad. Nacho, en tu caso, digamos, ¿qué te dijeron en tu casa cuando te surgió esta idea, esta iniciativa de tus amigos, por ejemplo? Bueno, la verdad que empezando por casa, como te dije, fue una iniciativa familiar. Yo vivo con mi mamá y con Víctor, que es su pareja, y los tres estuvimos involucrados desde el primer minuto. Entonces no fue una cuestión de decir, tuve la idea y ellos me apoyaron, sino que algo que fuimos llevando a cabo los tres juntos. Y por otro lado, mis amigos se fueron sumando desde el primer minuto que veían lo que hacíamos, ¿verdad? Incluso antes de que esto se haga viral, porque realmente creció mucho cuando se viralizó. Ya teníamos así amigos cercanos que veían lo que hacíamos, que de repente se acercaban y cocinaban con nosotros y apoyo total. Y eso es lo que fuimos viendo con el tiempo, que este tipo de acciones solidarias se contagian demasiado. Muchas veces uno dice, ¿para qué mostrar que uno está ayudando, verdad? Y nosotros capaz teníamos también ese mismo pensamiento antes, tipo,
no había necesidad de mostrar, pero nos dimos cuenta que cuando la gente empezaba a ver que otras personas se movían, hacían cosas por los que peor la estaban pasando, decían, mira qué bueno está, yo también me quiero sumar. Y la respuesta fue muy buena de mis amigos y después de toda la gente que quiso sumarse. Vos sabés que nos faltan las personas desconfiadas, ¿verdad? Que incluso vieron una motivación política o tal vez una, ¿cómo se dice? Un trasfondo político detrás de esto, vale la redundancia, ¿verdad? Claro que sí, pasa que estamos tan acostumbrados siempre, ¿verdad? Que todo sea... Nadie hace gratis nada. Nadie hace nada gratis, ¿verdad? Todo con algún interés de por medio, así. Por eso, una de las cosas más importantes para mí y para nosotros, digo, como familia, que somos los que estamos al frente de esta movida, la transparencia, el mostrar realmente que nosotros no queremos nada más que ayudar a esa persona, ¿verdad? No estamos esperando ninguna retribución, no estamos aspirando a algún cargo político. Queremos hacer porque queremos ayudar y lo bueno es que la gente ve eso y yo creo que gracias a eso también siguen apoyando tanto tiempo después de haber empezado. En tu caso, Nancy, como médico, ¿verdad? Delante de estas personas que están pasando mal, ciertamente, ¿cómo haces vos para, digamos, darles un poco de esperanza, digamos, a estas personas, sabiendo que sobre todo pueden llegar a morir inclusive, ¿verdad? O sea, esa parte un poco, ¿cómo sobrellevaste eso? O sea, ¿qué les decías, por ejemplo, a tus pacientes delante de una situación complicada, por decirlo de una forma, debido a la enfermedad? Bueno, mi trabajo particular, Cristian, soy médico pediatra y actualmente estoy trabajando en el servicio de neonatología. Es el lugar en donde paso la mayor parte de mi tiempo. 5 veces a la semana estoy en el servicio de neonatología. Y unas hermanas alemanas me dijeron, cuidado, que esta pandemia se está llevando muchísima gente. Y no te vacunes porque te vas a morir en junio, me dicen, ¿verdad? Unas conocidas amigas mías. Y yo les dije, pero yo estoy viendo otra cosa absolutamente. Es cierto que están muriendo muchísimas personas. Yo no soy tonta, me doy cuenta y veo cómo son las estadísticas. Incluso me alarma el hecho de que la tasa de mortalidad es bastante alta en Paraguay. Pero la tasa de nacimientos de niños que están naciendo también es bastante alta, ¿verdad? Particularmente en algunos días de trabajo, en mi hospital nomás nacen como 15 niños por día, ¿verdad? Cierto que entre esos niños hay muchísimos que nacen enfermos, prematuros, que nacen con alguna patología grave, ¿verdad? Que necesitan terapia, que tienen dificultad para respirar, que sufren de algún estrés post-nacimiento, que necesitan un poco de cuidado para volver a reanimarse. Y yo particularmente lo que hago, también acudo a sala de partos. Por ejemplo, estar en sala de partos y acompañar a las pacientes que están con el dolor del parto, me hace entender, ¿verdad?, que el dolor es solamente una forma más de encontrar también un gozo verdadero en la vida. No porque yo sea masoquista o algo así, ¿verdad? Simplemente porque los dolores del parto, cuando uno no los inhibe, sino que los acompaña, se relaja y acompaña ese dolor, es el dolor que verdaderamente saca a la luz una vida nueva y llena de gozo el corazón de una madre. Entonces yo siempre que me acerco, le agarro las manos, les digo a las pacientes, ¿verdad? Tranquila, este dolor no te va a matar, porque esto yo lo viví en carne propia con los partos, ¿verdad? A veces tenía miedo, Dios mío, este dolor parece que me va a matar, pero después me recordaba de las lecciones que aprendí en la facultad donde nos decían, ¿verdad? El dolor no es un enemigo, en este momento es un aliado, ¿verdad? Sobre todo en el instante carnal, vamos a decir, del parto, ¿verdad? Que es donde a mí me toca trabajar. Entonces yo acompaño siempre de esta manera a las parturientas, a las que van a tener bebés, sobre todo a las que son más jóvenes, más niñas, ¿verdad? Porque su inexperiencia hace que tengan muchísimo temor. Entonces, el gesto de esperanza que yo puedo brindar no radica en un optimismo o en una ilusión o en un consejo, sino ese estar al lado del que está sufriendo verdaderamente, hacer todo lo que a mí me corresponde hacer como persona humana, ¿verdad? Si necesito pasarle la mano, le paso, si necesito escribir una indicación, escribo,
Si necesito llamar por teléfono, a veces 4 horas para que me atiendan en el CEME y me acepten un paciente en la terapia, lo hago con la santa paciencia y la entrega. Doy toda la apertura que posee mi capacidad humana con el fin de subsanar lo que esté a mi alcance, ¿verdad? De esa manera yo brindo un gesto de esperanza, vamos a decir, a estos recién nacidos que sufren, a las madres. Últimamente por el COVID hemos tenido pacientes parturientas y puérperas con COVID y nuestras salas se han aglomerado. Hemos tenido pacientes que, por ejemplo, se quedan en los pasillos y que se internan en los pasillos. El director nos dijo, díganle a los pacientes que cuando vienen a internarse vengan con un colchón para internarse en el suelo en los pasillos, porque no tenemos lugar en donde ubicar a los pacientes, ¿verdad? Entonces, uno de los días, por ejemplo, les cuento, ¿verdad? Algo que me pasó. Acudo yo a la recorrida que de cada mañana, ¿verdad? Y me encuentro con una puérpera que tenía el segundo día del parto. Y entonces comienzo a mirar, porque el trabajo que se hace para las recorridas de las salas normales es como un screening, ¿verdad? Una recolección de datos de los recién nacidos. Y entonces comienzo a mirar la ficha de recién nacido y me di cuenta que estuvo con fiebre, que le salieron unas lesiones en la piel, que su mamá tenía un último resultado de la noche anterior con BDRL positivo, que es indicativo que está cursando sífilis, ¿verdad? Y también tenía una infección de las vías urinarias. Entonces, ellos estaban internados en el pasillo. Me supongo que toda esa incomodidad para la persona de estar internado en el pasillo, cerca del baño, ¿verdad? Aguantando que todas las gentes pasen y miren las intimidades de los que son las puérperas, no es nada sencillo para una persona. Entonces, en ese momento le dije, eran una pareja joven, de gente joven que tuvieron un niño, ¿verdad? Y le digo, lastimosamente el bebé no va a poder estar de alta como querían ustedes. El bebé va a tener que quedarse internado porque tiene todas estas características y necesitamos por lo menos hacer unos análisis. Y el padre entra al baño ahí que estaba a pocos centímetros nomás y me manda así con groserías, me dice de todo, ¿verdad? Y entonces, cuando me suceden estas circunstancias, yo saco a relucir toda la paciencia que aprendí a través también de este carisma, como les digo, ¿verdad? Y entonces trato de explicarle, me quedo con la madre, le explico y le pido que haga los estudios, ¿verdad? Posteriormente les veo que están en el pasillo que no han hecho los estudios. Y el padre que estaba así con la cara larga, entonces me acerco a la madre y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Por qué está así otra vez tu marido ahora? Y me dice, lo que pasa es que hace 2 días que estamos cursando gran necesidad económica y mi marido ni siquiera ha comido bien, ha compartido el plato de comida que yo estoy comiendo, me dijo, ¿verdad? Entonces eso me sorprendió y me dijo, necesito 27.000 guaraníes para hacer los estudios de mi hijo y no tengo, porque esos reactivos no había en el hospital y no se le podían hacer en forma gratuita. Entonces yo entro, ¿verdad? Justamente ese día tampoco había llevado ni la billetera, porque a veces uno lleva estas cosas al hospital y le roban, ¿verdad? Entonces, pero le pido a los demás, a los que sí tenían, ¿verdad? Hago un prorrateo y le doy el dinero para que se haga los estudios el niño. Sale positivo, efectivamente todo, ¿verdad? Entonces el niño se tenía que internar y posteriormente, como yo estaba de guardia, a la tarde me fui a tomar un té ahí en la cantina. Y he visto que el señor, el padre del niño, se acercó hasta la cantina con otro señor que había ingresado recién, ¿verdad? Pero después él se marchó. Ingresó el señor que le acompañaba nomás, pero el padre no. Y después yo le miré, estaba atenta a esta persona, ¿verdad? Porque como estaba nerviosa y ya sabía que tenía una necesidad económica, dije, pobre, este hombre vino para acompañarle a alguien, pero él no compró nada para comer, como ya me dijo su esposa que hacía 2 días que no estaban comiendo, ¿verdad? Entonces yo compré algo para su merienda cena ahí, ¿verdad?
y le llevé así en una bolsita y le dije, mira, yo compré esto para que vos comas. Y, y él aceptó, me agradeció el gesto y me pidió disculpas por el maltrato que me había dado a la mañana, ¿verdad? Y después con el correr de los días hasta nos hicimos amigos y se tranquilizó, me comentó que iba a vender unas vacas para poder solventar la estadía y el tratamiento de las criaturas, ¿verdad? Entonces yo creo que la forma efectiva en que uno brinda esperanza a las personas no es solamente con palabras de aliento, sino que estando al lado de la persona misma necesitada. Así como yo, cuando necesito, cuando me siento que la noche oscura así atesora mi vida, ¿verdad? Lo que necesito es el rostro de personas que tengan ese tiempo de mirarme, de escucharme, de acompañarme, de orientarme para que yo dé el paso más correcto para el bien de mi vida. Qué impresionante es lo que contaste, ¿verdad? Todos nos quedamos en silencio escuchando atentamente lo que estabas diciendo porque realmente es impactante, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas nos genera una tremenda impotencia también. Todos hemos sido testigos justamente de tantos padecimientos, de tantas necesidades que a diario vemos de nuestros compatriotas en los hospitales públicos. Y me imagino lo que ha de ser ahí en Villarrica. Nacho, delante de todo esto, evidentemente, si uno va a empezar, ¿verdad? O sea, las necesidades surgen todos los días. Hoy simplemente nos estabas comentando justamente que a partir de lo que hiciste vos empezaron a venir otros pedidos, ¿verdad? Sí, así mismo, algo que nos dimos cuenta es que la necesidad no se acaba nunca, ¿verdad? Muchas veces tenemos que saber lidiar también con eso, porque uno al recibir pedidos de ayuda quiere poder ayudar a todos, pero llega un punto en el que te das cuenta que es imposible y por más ayuda que tengas, ¿verdad? Y uno trata de hacer lo que puede, pero sí es así mismo. Empezamos con platos de comida y después fuimos viendo más necesidades, ¿verdad? Venían días de frío y tratábamos de llevar mantas a los hospitales. A nosotros como familia nos tocó vivir el COVID, ¿verdad? La pareja de mi mamá pasó muy mal y nos dimos cuenta que la parte mental es muy difícil, no solo para el paciente, sino que también para el familiar. Algo similar a lo que contaba la doctora recién, ¿verdad? Sufre mucho el familiar que está acompañando sin saber, ¿verdad?, si se va a mejorar o no su ser querido. Y nos dimos cuenta que iba a ser algo muy importante conseguirles acompañamiento psicológico. Entonces juntamos un grupo de psicólogos voluntarios y esa fue otra de las maneras con la que empezamos a ayudarles. Y así un montón de cosas, ¿verdad? Después empezamos a ver casos particulares que hay de todo, ¿verdad? Sí. Justo te estaba comentando ahí el de una niña que tiene cáncer en los ojos, ¿verdad? Ya perdió uno y están tratando de salvar el otro. Y casos como ese, pero varios por día. Llamaste a preguntar, ¿cómo contar eso sí, para que la gente bueno, sepa? Sí, la verdad que muy emotivo el caso de hoy porque quiero empezar antes de contarle diciéndole que acá en Paraguay la gente es demasiado solidaria, ¿verdad? Solo que necesita de repente encontrar el canal correcto para transformar en algo positivo esa solidaridad. Y hoy al enterarme del caso de esta niña que está peleando contra el cáncer en el ojo, me comunico con su mamá a preguntarle qué gastos tenían, ¿verdad? Qué es lo que necesitaban. Y me explica que necesitaban de manera urgente 500.000 guaraníes para uno de los estudios que tiene que hacerse en estos días y que para el mes que viene tenía otro estudio de 2.400.000 guaraníes. Y la señora estaba a través de las redes sociales vendiendo lo último que le quedaba, su heladera, su congelador, que son cosas básicas, ¿verdad? Lo que todos deberíamos tener para vivir con comodidades mínimas. Y ahí fue también que dije, no puede ser esto. Me comuniqué con ella, me dijo, es tanto. Y agarré y me fui al banco. Yo no tengo cuenta bancaria y por primera vez averigüé cómo hacer. Me abrieron una cuenta en un banco. Y agarré y publiqué en las redes sociales, miren, está la situación de esta niña, necesitan tanta plata para tal y tal cosa. Y vamos a ver si podemos juntar entre todos, ¿verdad? Y hice un pedido de 3,5 millones, ¿verdad? 3 millones para los gastos médicos que comenté recién. Y un extra porque sí o sí necesitan otro tipo de cosas, como dijo la doctora, necesitan comer, necesitan movilizarse. Entonces pedí 3,5 millones. Vos sabés que en 1 hora y media juntamos 4 millones de guaraníes, así. La gente es solidaria, la gente quiere ayudar y el tema es canalizar, sí. Qué bueno, Nacho. Y todo esto, digamos, ¿qué te transmite a vos, digamos? O sea, que llega la noche, digamos, y
¿En qué piensa Nacho? O sea, ¿qué hice hoy? ¿O qué va a pasar mañana? O sea, ¿cómo? Y vos sabés que hay diferentes sentimientos, ¿verdad? Por un lado hay días que me pasa que me siento extremadamente feliz por todo lo que hicimos. Hoy, por ejemplo, el saber que pudimos ayudarle a esa niñita, ¿verdad? Que capaz pueda curar ese ojo, te da una felicidad inmensa, pero al mismo tiempo hay otras 5 o 6 personas que a la par me están escribiendo pidiéndome ayuda para algo que lastimosamente hoy no pude, ¿verdad? Y así pasa todos los días. Entonces son como sentimientos encontrados ahí, pero son sentimientos con los que yo tuve que aprender a lidiar, ¿verdad? Porque para poder ayudar yo tengo que estar bien conmigo mismo y no podía estar todos los días mal pensando, no puedo ayudarle a este, no, sino que concentrarme en lo que puedo hacer yo, ¿verdad? Y saber que no iba a poder ayudarle a todos, pero que sí puedo hacer algo. Y así es como me mantengo motivado, ¿verdad? Para seguir. Pero es desafiante, no es fácil. Sí, justamente una de las grandes preguntas que surgen es que ojalá prenda, digamos, tu ejemplo en otros jóvenes, porque tanto se habla hoy en día de que los jóvenes son apáticos, que no se involucran en nada, que prefieren estar delante del play. Yo te digo, como te decía, tengo un hijo de tu misma edad y muchas veces, muchos de los reclamos que le hago es justamente, mirá todo lo que hay delante, o sea, la realidad, salí, respirar. Sí, así mismo es. Justamente eso es algo que yo digo siempre, ¿verdad? Si es cierto, se están logrando un montón de cosas, es genial la cantidad de gente a la que se está pudiendo ayudar a través de esta red solidaria. Lo más importante creo es el ejemplo y el legado que se está dejando de que cuando se quiere se puede, ¿verdad? De que uno ve un problema y puede tomar acción, ¿verdad? Puede hacer un par de cosas que no son tan difíciles de hacer, ¿verdad? Es cuestión de tomar impulso, tomar iniciativa y meterle, ¿verdad? Y capaz no salga, pero intentar por lo menos. Es algo, como te dije al comienzo, se contagia. Y cuando se contagia, más gente se suma. Y cuando más gente se suma, más fácil es hacer las cosas. Y por otro lado, también por el tema de que hay una mentalidad que tenemos lastimosamente los paraguayos de que esperamos ya que las cosas se hagan mal, ¿verdad? O que famoso el político de turno que asuma va a hacer mal las cosas. Y no tiene por qué ser así, ¿verdad? Yo creo que con esto somos aproximadamente 500 voluntarios en el equipo. Y en serio somos personas que no tenemos recursos en el sentido de que no hay sponsor atrás de esto, ¿verdad? Es todo a partir de donaciones, del tiempo que conseguimos y estamos logrando un montón de cosas. Entonces imagínense lo que puede hacer alguien que realmente vive de esto. Entonces pensar que puede haber un cambio positivo en el país, ¿verdad? Exigir un poco más. Claro. Y Nancy, en tu caso estaba justamente hablando del dolor en primera persona. Y sabemos que justamente te tocó también muy de cerca, incluso la pandemia, ¿verdad? O sea, en tu propia familia, porque de repente el médico también es papá, mamá, hermano, hermana. Entonces, ¿cómo fue en tu caso sobrellevar esto en tu familia? Y claro, el médico es una persona común y es víctima también de la enfermedad, ¿verdad? Y ciertamente ya casi toda mi familia, comencé luego en los primeros días de la pandemia con mi padre, que es cardiópata, estuvo infartado, tiene un stem, tiene una cirugía por un hematoma subdural. Fue un sentimiento así de mucha dificultad, de dolor, de impotencia, pero lo que yo hacía cada día es rogarle a Dios que me ilumine, ¿verdad? Para ver qué es lo que debía hacer cada mañana para ayudar a mi padre. Entonces, una de las cosas que hice fue comprarle los medicamentos, hablarle cada día, saludarle cada día, decirle que le quiero, porque él vive en San Lorenzo y yo vivo en Villarrica, ¿verdad? Y yo sé que él, a pesar de todos los problemas que tenemos de la distancia y todo eso, ¿verdad? Tiene mucho afecto y mucho cariño y sabe que mi acompañamiento es como un sostén para su vida, ¿verdad? Y eso fue lo que hice. Después, más fuertemente me tocó en el mes de octubre, cuando mi esposo estuvo gravemente afectado por el COVID y tuvo una depresión de la médula ósea severa que lo llevó a una intermedia, ¿verdad? Estuvo en la terapia intermedia, internado en el INERAM durante 14 días. Y hice todo también, ¿verdad? Lo que humanamente estaba a mi alcance. Siempre para hacer una cosa, yo le ruego a Dios, por favor, que me dé claridad, que me ilumine y que a través de lo que me van diciendo las personas, yo entienda el camino que es el más correcto para hacer lo que debo, ¿verdad? Entonces,
Por ejemplo, lo llevé yo mismo en el auto porque no conseguí una ambulancia y como lo veía tan mal, ya de color gris, a mi esposo con mucha dificultad para respirar, entonces lo llevé en el auto para llegar más rápido. Nos encontramos con una tormenta de aquellas como nunca había visto, ¿verdad? Que incluso en algunos trayectos me iba a 20 o 30 kilómetros por hora. ¿Verdad? Llegamos hasta allá, después, gracias a Dios, el médico con el que ya había contactado me esperó hasta la 1 de la madrugada. Salimos a las 8 de la noche y lastimosamente llegamos a la 1 por toda la dificultad que nos generó la tormenta, ¿verdad? Y día a día, yo iba haciendo aquello que me correspondía, llevar la medicación, preparar los alimentos para mi esposo, estar atenta, ¿verdad? A toda la necesidad que él tenía y el arma más poderosa que me acompañó en todo ese momento es el acompañamiento de los amigos que me llamaban, los amigos que tengo destinados por Cristo, vamos a decir, ¿verdad? Que me daban esa fortaleza para seguir adelante, ¿verdad? Y también rezar el rosario, acudir a la misa, comulgar, ¿verdad? Sentir que eso me daba una fuerza impresionante. En el mes de enero me tocó a mí, a todos mis hijos, ¿verdad? Y a mi madre y a mi abuela contagiarnos del COVID. Una cuñada mía, la esposa de mi hermano, entró a la terapia intensiva durante 21 días, quedó secuelada ella, pero en medio de la tormenta yo tenía un accidente de la mano, en la otra mano tenía la vía con toda la medicación, ¿verdad? Hemos pasado toda clase de necesidades, ¿verdad? Necesidad de tener oxígeno, no conseguir el oxígeno, la medicación que es altamente costosa y como todos ustedes saben, yo trabajo como médico, no como Alibaba y los 40 ladrones, ¿verdad? Entonces todo se me dificultaba mucho, ¿verdad? Tener toda la familia enferma, un hijo acá a este lado, otro allá, yo subiendo, por ejemplo, las escaleras para tratar de aislarme y tener esa taquicardia, estar con dificultad para respirar, ver que mi madre necesitaba. En ese instante también se enfermó mi abuela y parecía que como que yo ya no sabía dónde ponerle porque ya no tenía ni un solo lugar en mi casa donde estábamos todos, ¿verdad? Para asistirle a mi abuela de 97 años. Entonces yo dije, bueno, creo que lo mejor va a ser que ella se interne. Ella se internó, pero aproximadamente 7 días después de internarse falleció, ¿verdad? Entonces, cuando ella murió, nos avisaron a la madrugada que ella falleció, todavía nosotros estábamos convalecientes, nos entregaron sellada, no pudimos volver a verla, a despedirnos, ¿verdad? Pero yo no me centré en toda esa dramaticidad y en esa negatividad. Yo me centré en los años de alegría. 97 años pudo vivir mi abuela con alegría, con una energía, con un espíritu que transmitía siempre mucha fortaleza. Y ella misma dijo, antes, unos días antes, ¿verdad? Cuando yo le decía, cuidado abuela, protégete, ponete el tapaboca, dijo, el instante que te toca vivir es de Dios, no es de uno mismo, ¿verdad? Entonces todo eso fortaleció también mi corazón para seguir hacia adelante sin caer en tragedias y todas estas cosas, ¿verdad? Después he visto la enfermedad de unos amigos, por ejemplo, la enfermedad de un amigo que por su diabetes tuvo que perder la otra pierna, la segunda pierna. Eso seguido nomás de lo que nosotros estábamos con COVID. Entonces, en ese momento yo salí, actué como un intermediario para que él consiga lugar, para que pueda conseguir un médico que le opere, porque ya se estaban negando por la gravedad de su caso, ver un anestesista, poner mi cara delante de mis colegas, muchos de ellos incluso me insultaban y me decían, ¿qué es lo que vos te entremetes tanto tratando de ayudarle a esta persona, verdad? Pero es que uno lleva dentro del corazón una cosa que no puede ocultar, ¿verdad? Que no puede apagar ni si se esconde. Entonces, ese deseo de bien que uno lleva en el corazón no se puede apagar. Y hace aproximadamente una semana, como ustedes saben, hemos vuelto a recaer. Yo volví a tener el COVID, pero esta vez con menor intensidad, a pesar de haber tenido ya una dosis de la vacuna, ¿verdad? Mi hijo mayor, que es obeso, se contagió también de COVID y
Gracias a Dios, con la internación, con poco requerimiento de oxígeno y medicación, se recuperó. Pero posteriormente a él cayó mi hija de 24 años, que es madre lactante, que tiene 2 bebés, cayeron sus 2 niñas también y cayó gravemente enferma. Y en ese momento de turbulencia, de dolor, sentía que mis entrañas no me pertenecían, ¿verdad? Porque era algo que me estaba afectando severamente el entender que ella podía perder la vida en ese momento y saber que no había lugar en el hospital fuimos y no había lugar para internarse. Entonces tuvimos que acudir a un sanatorio privado y tampoco había, y tuvimos que esperar desde las 8 casi de la mañana que llegamos ahí hasta las 10 de la noche para que le internen a mi hija. En un momento dado tuve necesidades económicas para solventar los gastos de la medicación, porque yo acababa de venir de volver a estar enferma y comprar una medicación no tan costosa, pero mi hijo sí recibió esta medicación más costosa y lo de mi hija era triplicado, ¿verdad? Triplicado. Entonces me encontré con esta necesidad de sentir también yo que necesito esperanza, ¿verdad? Que necesito un rayo de luz en la oscuridad y el rostro de estos amigos, el oído de estos amigos, la mirada de estos amigos que comenzaron a indicarme, hace esto, hace aquello. Mi oración, mi ruego al Señor, de dónde me va a venir el auxilio ahora, Dios, dame la claridad. Entonces, que me llamaron otros amigos, que incluso me dijeron, si necesitas dinero, te vamos a prestar. Y era lo que yo necesitaba, ¿verdad? Como Dios responde absolutamente a la necesidad de cada persona, ¿verdad? Como el caso de Nacho que estoy viendo, ¿verdad? Que responde a la necesidad de gente que no conoce porque tiene un deseo de bien en el corazón. Así también, gracias a Dios, yo me encontré con personas que responden a ese deseo de bien. Y cómo no sentirse amada, acariciada por el misterio en medio de una turbulencia. Realmente te puso a prueba la realidad, Nancy. La Por lo que realidad escuchamos me puso es muy a impresionante. prueba, verdaderamente. Nacho, y ahora es la pandemia. Después, o sea, ¿cómo te ves después del próximo año, por ejemplo, si cuando yo termine todo esto? Mira, la verdad no le di mucho pensamiento a eso. O sea, de que le doy, pero es tan incierto todo, tantos cambios se dieron en el último tiempo que ya no sé con qué esperarme, ¿verdad? Y a ver, ya quedó inculcado en mí esto de ayudar a la gente, ¿verdad? Yo veo una necesidad y quiero hacer algo al respecto, entonces yo creo que es algo que se va a mantener, que de hecho ya viene desde antes de la pandemia, solo que ahora como hay tanta necesidad más, como que sacó a relucir eso, ¿verdad? Pero yo creo que es algo que va a quedar en mí siempre, esta red solidaria tan grande que se armó, la verdad no sé cómo va a quedar con el tiempo, vamos así paso a paso nosotros, claro. Porque como te comenté no fue algo planeado, ¿verdad? Y tampoco tenemos experiencia como para saber exactamente cómo llevar, sino que vamos aprendiendo sobre la marcha y haciendo lo mejor posible. Y claro, yo a la par complementando con mi vida personal, ¿verdad? Que como te comenté antes, tiene que ver con el fútbol. Ese es mi sueño de ser futbolista y a la par voy haciendo todo esto. Eso se mantiene. Sí, eso se mantiene. Y bueno, ojalá después ya te veamos en los partidos de primera, ¿verdad? Y por qué Ojalá no que algún día en la selección, ¿eh? Ojalá. Necesitamos realmente esperanza ahí en la selección, ¿verdad? Ahí también. Sobre todo ahí. Bueno, y realmente es un tiempo de dolor, ciertamente, como decíamos, porque vemos, o sea, tantas necesidades, sin embargo, el pueblo necesita de repente también un poco de alegría, ¿verdad? De repente en medio de todo. Claro que sí, todo lo que da alegría, bienvenido sea. Así mismo. Nacho, y de repente lo que vemos hoy es que como este fenómeno de las redes sociales, mucha gente, digamos, no está conectada todo el día como de repente tu generación, ¿verdad? No como la nuestra, ¿verdad? Pero ¿cómo hace la gente para encontrarte o de repente, si podés contar un poco más sobre incluso cómo es esta red solidaria, cómo funciona, digamos? Sí, con gusto le explico a la gente que todavía no conoce lo que estamos haciendo. El foco de esta red solidaria es llevar platos de comida a los familiares de pacientes internados por COVID en los distintos hospitales públicos. Tratamos de llegar a la mayor cantidad posible. Llegamos a 13 de manera fija, o sea que todos los días les llevamos almuerzo y cena y cuando podemos desayunos y meriendas también. Es un aproximado de 1.500 platos por día de comida lo que se entrega.
Y hay un montón de maneras diferentes de ayudar, ¿verdad? Hay personas que se acercan con donaciones de insumos que gracias a eso es que nosotros podemos cocinar. Después hay personas que nos dicen, mira, yo no puedo acercarte de donaciones porque no puedo, pero sí puedo cocinar en casa, ¿verdad? Entonces esas personas le proveemos los insumos y ellos cocinan para los hospitales. Porque es imposible cocinar 1500 platos en una cocina así de una casa, ¿verdad? Y después está el equipo de transporte, que es el equipo que se encarga de traer a casa las donaciones de las personas que no pueden acercar y también de acercar los insumos a los cocineros y de retirar los platos de comida cocinados para llevar a los hospitales. Entonces es una red organizativa muy grande y la gente que quiera sumarse con gusto puede contactarme, seguro le vamos a dejar en algún lugar por acá para que vean mi contacto y así funciona. En todas las redes sociales, ¿verdad? Sí, también en todas las redes sociales me pueden encontrar con mi nombre, Nacho Mazzulli. Vía WhatsApp también se van a poder comunicar conmigo sin problema. Y bueno, así funciona esto, ¿verdad? No tiene mucho misterio. Y lo bueno es que estamos muy conectados siempre con el equipo, con los voluntarios. Y un día como el de hoy, ¿verdad? Que surgió una necesidad, hablamos entre todos y tratamos de solucionar lo más rápido posible. Entonces, si bien, como te digo, el foco es entregar platos de comida, tratamos de ayudar lo más posible y es lindo porque estás conectado con otras personas que también tienen el mismo objetivo, que es ayudar a los demás. Entonces, facilita todo. Nacho, un mensaje final que quieras darle a la gente, a los que te están viendo, a todos los que de alguna forma también forman parte de esta red que surgió, digamos, a partir de una iniciativa tuya de esto que nos hablaste hoy. Como te dije antes, yo creo el mejor mensaje, el mejor legado es mostrar a la gente que cuando se quiere se puede, de que se anime, de que tome acción, de que intente, de que no sea solamente quejarse, ¿verdad? Que sea sumergirse un poco y no a todo el mundo le va a gustar esto de meterse así en el voluntariado capaz, pero yo creo que algo que se aplica en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Y por más que no sea directamente en algo que vos le estés ayudando al otro, si vos encontrás algo que te gusta y haces bien eso, de alguna u otra manera va a hacer que el mundo sea un lugar mejor. Entonces, que se anime la gente. Vamos ya cerrando, obviamente, este programa pasamos realmente muy bien y el tiempo pasó rapidísimo también. Nancy, no sé si queda algo que quieras expresar antes de concluir acá. Y no, nada más recalcar, ¿verdad?, de que ninguna dramaticidad ni ninguna posibilidad de mal que presenta la realidad, porque esto es algo que la realidad está presentando, ¿verdad? Es una cosa negativa y que no debemos tomarla de ninguna manera como algo negativo, porque la realidad es siempre educativa y es siempre la posibilidad de hacer un peldaño más en el camino de lo verdadero, ¿verdad? Solamente recalcar eso, ¿verdad? Que es una dramática realidad, vamos a decir, ¿verdad? Pero que esta realidad debe llevar escrito también algo detrás, ¿verdad? Algo es más allá que significa algo importante para crecer en humanidad, para tener una mirada más atenta, para tener un oído más atento, para tener unas manos más cálidas en el momento de brindar servicio, ¿verdad? Para tener un corazón más abierto, con más apertura, con más capacidad de abrazar a la necesidad del otro, ¿verdad? Que ningún mal es el fin, sino que solamente el inicio de algo que va a crecer, que va a madurar y que va a permitir que uno crezca también como persona. Perfecto, y justamente en eso estaba pensando, tanto escuchándote a vos como a Nancy, que este tiempo realmente nos ayudó a comprender mejor el significado de todas las cosas y por sobre todas las cosas a valorar aquello que realmente importa en la vida. Porque muchas veces nos dejamos llevar por cosas superfluas, cosas que realmente no valen la pena, nos esforzamos, nos sacrificamos por cosas que al final terminan, ¿verdad? Sin embargo, esta situación nos puso incluso delante de la muerte, cosa que nos da gusto hablar siempre, sobre todo cuando te toca de cerca, cuando vemos amigos, cuando vemos familiares que están muriendo. Sin embargo, esto nos lleva a tener una mirada diferente, sabiendo sobre todas las cosas que estamos llamados a responder a esta realidad de la mejor manera posible. Y bueno, esa es un poco la intención de esta iniciativa también nuestra, de Encuentro Asunción,
de dar una mirada sobre la realidad y sobre todo un mensaje de esperanza a todas las personas. También por eso justamente queremos invitarles para lo que va a ser la segunda parte de nuestro encuentro de Asunción de este año. Como lo había explicado Nora al principio, vamos a hablar sobre el tema de la educación y con un lema bastante sugestivo, obviamente, también para el mes el jueves 26 de agosto, con el lema Educar, la mejor forma de construir. Entonces, están todos invitados para ese encuentro y de mi parte, muchas gracias por esta oportunidad y por acompañarnos. Buenas noches.